Muchas gracias, presidenta. El presidente de la República repite todos los días: lo mío no es la venganza. Miente, y miente todos los días. En agosto del año pasado, el gobernador de Tamaulipas le dijo al presidente palabras que lo hicieron enfurecer. Por eso, ordenó a la Fiscalía General de la República y a sus súbditos en la Cámara de Diputados instrumentar su venganza. Cito al gobernador Francisco Javier Cabeza de Vaca: aquí en Tamaulipas, presidente, nos jugamos todos los días la vida. Por eso a los adversarios los tiene sin cuidado. Andan muy campantes en la Ciudad de México conspirando cómo debilitar a un gobierno. Quieren sacar raja política porque ven venir las elecciones del 2021. Tamaulipas le ganó todo a Morena. Por desgracia, no solo se juega la vida en Tamaulipas, sino prácticamente en todas las entidades federativas. Y cuando esto se pierde, me refiero a la vida, hay que señalarlo. Es por las graves fallas, omisiones e irresponsabilidad de este gobierno que no conoce de política pública. Al presidente de la República le duele enormemente que en Tamaulipas sí haya resultados en materia de seguridad pública. El fracaso de la estrategia de seguridad pública del gobierno federal en esta administración ha cobrado miles de vidas, más de 82,000 asesinatos. La negligencia de este gobierno ha causado mucho dolor en las familias mexicanas, y ante ello solo está el silencio y la complicidad de Morena y sus aliados. A falta de resultados, el Ejecutivo ha solapado y es solapado por la mayoría parlamentaria. Usa la persecución para amedrentar a los adversarios, romper con el federalismo e instaurar su propia dictadura, fortalecida por ese incesante propósito de dividir todos los días a las mexicanas y a los mexicanos. Con los aparatos del Estado se esparce miedo. Ese miedo se hace con perversidad. Se atropella la ley, incluida la Constitución, y se busca imponer la voz autoritaria de la soberbia que solo descalifica a quienes no estamos conformes, a los que argumentamos, a los que son críticos ante las decisiones que cobran vidas, vulneran instituciones y exponen a la población sin importar las consecuencias. Hoy no solo se ataca a un gobernador, no se equivoquen. Con la solicitud de desafuero se agrede al federalismo. Escuchen bien, esta es una amenaza directa a todos los gobernadores del país que se atrevan a disentir con el inquilino de Palacio Nacional. El castigo que ahora se quiere imponer al gobernador de Tamaulipas va más allá de la simulación de impartir justicia. El verdadero móvil de esta decisión presidencial es el linchamiento político y público de quienes desafían su imposición autoritaria, y todo en este gobierno se reduce al que le contamina la paga. La solicitud de desafuero se centra en lo que se llama defraudación fiscal equiparada, cuyo único argumento se basa en la compraventa de un inmueble en la Ciudad de México, que además ya la defensa del gobernador explicó a detalle que no amerita esta acción que se pretende ejecutar. Con los suyos, López Obrador, a pesar de las múltiples pruebas que ahí sí existen y que han sido públicas, se convierte en el defensor de oficio. El gabinete debería llamarse ahora AMLO Babá y su cueva de ladrones. Las denuncias de violación y pederastía, según ellos, son inventos de la mafia del poder. Las imágenes de su hermano recibiendo dinero para sus campañas políticas son aportaciones para su causa. Se han volado la Constitución como quieren. Estos, los que les menciono, sí son casos de arbitrariedad, al amparo del poder público, que exigen un desafuero inmediato, pero no. Lo pasaron para junio. ¿Dónde quedó la justicia que reclaman las víctimas? ¿Saben dónde está? En pausa,
mientras pasa lo que le importa a su majestad, el proceso electoral. Señoras y señores de Morena, ustedes saben que sus actos no se apegan a la verdad. Saben que el desafuero para el caso del gobernador Cabeza de Vaca es un caso político con tinte electoral. A él no se le acusa de acosador, de violador, de ladrón o pederasta. No se le señala por liberar a un narcotraficante ni por salvar a la madre o abuela de reconocidos delincuentes, uno de ellos, por cierto, juzgado en la Corte de Estados Unidos. Su pecado es ser un gobernador que emana democráticamente del voto ciudadano, como el propio presidente, les guste o no les guste. Diputada Dávila, en su opinión y como mujer, ¿qué le merece como comentario que uno de nuestros compañeros diputados diga que el grupo parlamentario del PAN no se ha pronunciado a supuestas amenazas a una de nuestras compañeras, amenazas que no nos constan, pero que el grupo mayoritario y sus aliados han guardado silencio por 5 denuncias de violación a uno de los suyos, al maltrecho ex candidato o ex aspirante a candidato a gobernador Félix Salgado Macedonio, acusado de violación, y ahí han guardado silencio para defender violadores, para defender presuntos pederastas y manoseadores. ¿Cuál es su opinión, diputada? Gracias, diputado. Primero debo recordarle a este pleno que el diputado Elías Lisha desde su curul hizo un señalamiento sobre esas supuestas acusaciones que hizo la diputada de haber sido amenazada. Vale la pena recordarlo, a veces la memoria es muy corta. Pero déjeme decirle que es muy lamentable que en este país se esté juzgando a una autoridad electoral que, por cierto, solo cumplió la ley, porque no fue por 19,000 pesos, que no se equivoquen, fue por no cumplir con la ley en términos electorales de fiscalización y de entender que se deben entregar cuentas sobre las precampañas. Por eso se le quitó la candidatura. Pero déjeme decirle que es todavía más grave lo siguiente. Es más grave que estén sin justicia por lo menos 5 víctimas de Félix Salgado Macedonio, que en Guerrero no solo no lograron que se investigaran las carpetas de investigación que están ahí, sino incluso desde un comunicado de Morena se pretendió dar muerte a una de ellas, que salió y les dijo: estoy vivita y coleando y aquí estoy. Pero ¿sabe cuál fue el premio para ese gobernador, candidato a gobernador que ya se siente gobernador? Nombrarlo representante de Morena en el Estado. ¿Es un requisito? Sí, sí es un requisito, quizás. Así están prácticamente todos los representantes de Morena. No empezamos con el caso de Félix Salgado Macedonio con ese abuso a las mujeres de este país. Recuerden las palabras de un ex subdelegado del ISSSTE, que en paz descanse. Recuerden las ofensas que recibimos las millones de mujeres de este país cuando nos quitaron todo, porque si alguien le ha quitado algo a las mujeres de México, se llama gobierno de Morena. Estancias infantiles, apoyos para el cáncer. A nuestras niñas y nuestros niños los tienen, que los que padecen cáncer los tienen mendigando medicinas. Eliminaron el sistema de vacunación, pero ¿saben qué? Eso no cuenta. Dice bien la imagen que tengo aquí frente a mí. Amenazan a una, nos amenazan a todos. Vaya que sabemos las mexicanas qué significa la amenaza de un gobierno federal que no sabe hacer política pública para las mujeres y que nos tiene un tremendo miedo porque no sabe cómo enfrentarnos. Fíjese, señor diputado, fíjese. Permítame un momento, diputada Dávila. Nuevamente reitero a la Asamblea el llamado a escuchar con respeto. Todas y todos tendrán oportunidad de expresar sus puntos de vista y sus criterios. El
respeto debe regir este debate, más allá de que los planteamientos no coincidan, es más, sean rechazados por quienes en ese momento los escuchan. Escuchemos y participemos. Adelante, por favor, diputada. Continúo con mi respuesta, señora presidenta. Siga con su respuesta. Fíjese lo lamentable de alguien que es acusado de lastimar a lo más valioso que tenemos en nuestra vida, que son nuestros niños, nuestros jóvenes. 15 años, quien denunció al diputado de la bancada de Morena, por cierto, miembro de la Comisión de Justicia. Esa es a la justicia a la que está acostumbrada Morena. ¿Y saben qué pasó? Nada. Dijeron que el desafuero hay que pasarlo después de junio, curiosamente después del proceso electoral. Eso es no tener vergüenza y todavía venir acá a dar discursos de moralidad porque se sienten moralmente superiores y son la basura de la política. Gracias. Continúe, por favor, diputada Dávila. ¿Saben por qué sentenciaron o por qué quieren acusar a Cabeza de Vaca? Porque tuvo la fuerza para organizarse con otros gobernadores para combatir el crimen organizado. Diputada Adriana Dávila, le pregunto en dos sentidos y de manera muy concreta. Primero, ha hablado del crimen organizado, tanto usted como oradores previos, y qué opinión le merece que señalen actividades de crimen organizado, pero que sean ellos mismos quienes sueltan a los miembros del crimen organizado, a los que detienen tan solo unas horas después. Primera pregunta. Segunda pregunta, muy concreta. Hoy han señalado que el único presunto delito por el que se está llevando a cabo este proceso es dejar de pagar supuestamente el impuesto sobre la renta. ¿Qué opinión le merece que el hoy presidente de la República durante años haya declarado cero pago de impuesto sobre la renta con el pretexto de que no tenía ingresos, pero claramente se sostenía de alguna manera, y todo ingreso que se tiene debe de pagar impuestos sobre la renta y es imposible realizar gastos sin ingresos? ¿No estaríamos ante una clara anomalía y un claro faccioso uso de la justicia, partiendo de que la UIF todavía puede investigar al presidente de la República por el tiempo que no declaró ISR? Adelante con sus respuestas, diputada. Gracias, diputado, con gusto le contesto. Fíjese bien que cuando empezó este gobierno hace poco más de 2 años, en los documentos que emitieron según para combatir la delincuencia organizada y la inseguridad prometieron muchas cosas, pero al menos en los 11 documentos que presentaron, en ninguno se mencionaba en lo absoluto la palabra delincuencia organizada. Lo desaparecieron, como pretendieron desaparecer todo lo anterior, porque les da miedo conocer las cosas que se hacen bien. Pero no solo eso, pidieron aquí la aprobación de una Guardia Nacional que nosotros, por supuesto, apoyamos con algunos cambios, cuando dijeron que no querían militarizar el país. Nada más basta señalar ¿a qué área está adscrita la Guardia Nacional? Bueno, pues está la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Eso es militarizar o no el país? Yo tuve compañeros que hoy soy presidentes de partido en el Senado de la República y que gritaban, se rasgaban las vestiduras por una ley de seguridad interior. Pero cuando su jefe supremo se los pidió, se agacharon y se arrodillaron aceptando los latigazos de poder militarizar este país que hoy no ha dado resultados en materia de seguridad. Quiero recordar además una frase del señor presidente de la República, que por cierto, debo decir, también es mi presidente, aunque a él no le guste representarnos a todas y a todos. Debo decirlo, pero fíjese bien, dice el presidente en una de sus conferencias matutinas: cuando se le declara la guerra al narcotráfico, la política se la lleva a la fregada. Entonces por eso tomó la decisión de darle a los delincuentes abrazos, y eso hizo que en Sinaloa fuera a saludar a la abuela del que él mismo confesó y que por cierto es un delito por el que puede ser juzgado, lo dejó libre. No se equivoquen, no fue para salvar vidas, no se equivoquen. ¿Saben para qué fue?
para poder dejar la plaza abierta como la ha dejado. Ahí están las instituciones que dan los datos y que dicen que México hoy es un narcoestado, que más de 2/3 partes de este país están invadidas por el narco. ¿Para qué creen que quieren, Guerrero? Eso es una vergüenza. Eso se le llama tener doble discurso. Ya sé para qué querían tener un secretario de seguridad superpoderoso. Para que fuera a hacer campaña a Sonora y para que acá no pudiera contestar una sola de las preguntas que se le hizo cuando se liberó al hijo de Chapo Guzmán. Pero también cuando dijeron que salvaban vidas, no es cierto, hicieron un mal operativo. Eso es lo que hizo esta Guardia Nacional, que ella hace todo menos su trabajo. Y si a eso le añadimos que le quitaron todos los fondos para seguridad pública en Fortasec y en Fortamun, este gobierno lo que quiere es territorio libre para el narco, porque seguro están ellos sí metidos en el narcotráfico. Ahí sí están los datos. Déjeme decirle, señor diputado, que yo no logro entender cómo alguien que durante 18 años hizo campaña logra vivir con, ¿cuánto dijo? 200 pesos, sin tarjeta, pero sus hijos esquían en otros estados, en otros países, y sus nueras usan... es más, aquí hay quienes también tienen unos coches que están valuados en más de $1 millón de pesos, ¿verdad? Pero son de Morena y son de la Cuarta Transformación. Hay que pasarse Morena para que todos nos purifiquemos. Ese es el tema. De pronto, de inmediato, el manto purificador del Dios que con su mano nos va a purificar a todos, porque allá se perdona la corrupción a los suyos. Allá sí se utilizan las instituciones para evadir las responsabilidades. Un presidente que dijo que recorrió el país para conocerlo, no se equivoquen. Si el presidente conociera este país, sabría lo que estamos pasando y lo que pasan miles de mexicanas y mexicanos. ¿Saben lo que hizo el presidente durante estos 18 años? Y si yo pudiera ponerle un nombre, le llamaría el sembrador del odio. Porque lo que hizo López Obrador fue ir a cada rincón de México a sembrar el odio entre nosotras, entre las mexicanas y los mexicanos, no a conocer las necesidades de la gente. Eso es lo que hizo López Obrador, no se equivoquen, no es experto. Alguna exministra, ahora secretaria de Gobernación, en un debate previo a la campaña electoral me decía, es que él sabe mucho de historia. Yo le invito a conocer la historia que viven hoy los más de 260,000 hogares enlutados por el pésimo manejo de la pandemia. Lo invito a conocer la historia que viven hoy aquellas mujeres que se sienten abandonadas por su gobierno porque les quitaron las estancias infantiles. Lo invito a conocer hoy que vive un comerciante que no puede pagar a sus trabajadores y que se está tronando los dedos todos los días porque no hay que llevarle de comer a su gente. No, acá sí hubo 12.5 millones de pobres más en lo que vamos en estos 2 años. No se equivoquen, la verdad es que no saben gobernar y eso les duele enormemente. Y déjeme decirle que es justo esto que le estoy diciendo, señor diputado, justo por eso estamos discutiendo hoy, porque López Obrador no soportó los éxitos de los gobiernos de otros partidos, porque la verdad es que fue venganza, porque supimos organizarnos. La verdad es que están ávidos y gritan, como han gritado todos estos años, para no escuchar a los que están llorando y sufriendo de dolor en las calles. Morena, les puedo asegurar, señor diputado, que si usted le pregunta por lo menos a 2 o 3 de los diputados que hoy me están gritando, ¿de qué se trata lo que estamos discutiendo y qué implica el expediente? Exacto. Ni siquiera sabrán decirle cuántos artículos tiene la Constitución, porque cuando les preguntan algo, solo obedecen ciegamente a su Mesías. Les encanta que los trate, ¿saben cómo? Como animalitos. Es más,
Hay un spot de campaña en donde un candidato tiene a los siervos de la nación vestidos de vino y los pone a ladrar. Es una vergüenza el trato que le dan a su propia gente. Es una vergüenza el trato que le dan a la gente a la que quieren doblegada y dominada, pero se equivocan en algunos de nosotros. Y este México perdió el miedo y se los vamos a demostrar el 6 de junio. La fracción parlamentaria de Morena y sus aliados han venido a demostrar que son parte de la construcción de la dictadura imperfecta, imagen y semejanza de los gobiernos de los años 70, los gobiernos del país de un solo hombre. El presidente no esconde que poco le importa a México, solo busca incondicionales para conformar su monarquía transeccional. Por eso decidió vivir en Palacio Nacional. Por eso quiere acabar con las leyes y procedimientos de las que no considera sus instituciones. Por eso necesita personas que le guarden obediencia absoluta para seguir con su política de lo mismo que llama sus animalitos o mascotas, a quienes incluso, como lo decía, los puso a ladrar. Diputadas y diputados, cada uno de los actos de gobierno del presidente López Obrador confirman dos cuestiones fundamentales. La primera es la ambición obsesiva y enfermiza de pasar a la historia como el Salvador de México, lo cual dista mucho de ser verdad, porque la realidad en datos, la oficial, indica que está reprobado en economía, salud, seguridad, democracia y honestidad. La segunda, hacer valer su propia visión de las cosas. Y sí, para eso tiene que destruir personas e instituciones, violentar el orden constitucional y las leyes secundarias para configurar e imponer su propio marco jurídico. Lo hará. Anhela leyes a modo que atiendan y respondan al imperio de sus pensamientos. Es fuerte su obsesión del control. Al paso, solo será recordado como el perfecto simulador, el que perdió el avión de la historia, el candidato que ganó para perdonar lo moralmente inaceptable, el que le miente al pueblo de México y se miente a sí mismo, el que permite robar y justificar los atracos desde el poder político. Concluye, presidenta, si me permite. El que traiciona al pueblo de México, además de dividirlo, el que desaprovechó la oportunidad de servir a México. Con él, señoras y señores, la bancada de Morena, con López Obrador, son ustedes los que se irán directamente al basurero de la historia. Gracias, diputada Dávila Fernández.